Filosofando, todo el mundo es artista. La búsqueda de la verdad, no por el encuentro, sino por el placer de la búsqueda. Escúchanos en Filosofarte, todos los jueves a las 2 de la tarde por ucradio.net. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, ¡qué fascinante! Para impresionarme, ¡qué sugerente! se puso a hablarme, ¡qué excitante! De filosofía. ¡Qué interesante! Así es, amigos, qué interesante. Ya estamos con otro programa de Filosofarte aquí en UC Radio, donde no es radio, es ligue auditivo. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando otro jueves más. Estamos aquí, yo soy Selma. Yo soy Fernanda, ¿cómo están? ¿Qué tal va su semana? Y yo soy el profesor Benavides. Muy bienvenidos, esperamos que disfruten de este programa el día de hoy. Hoy les traemos el tema del impresionismo y su presencia en el arte actual. ¿Qué tenemos del impresionismo? Pues muchas cosas, ¿eh? Creo que hay que ir ubicando algunas de ellas. Partir primeramente de la situación histórica, ¿no? ¿Qué fue el impresionismo? ¿Cuál era su contexto? ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes son sus integrantes? Es uno de los primeros movimientos, históricamente, uno de los primeros movimientos artísticos. ¿De vanguardia? Como ¿Las grupos. primeras vanguardias? Pues también sería bueno definir qué es esto de las vanguardias. Que básicamente es un término que se comienza a utilizar pensando en una visión militar, ¿no? Con esta noción de lo que va adelante, lo que va al frente, lo que va abriendo espacio, va abriendo terreno, esas son las vanguardias. Lo que rompe con lo que ya estaba establecido, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, todo el arte en sus diferentes instantes ha tenido vanguardias. Claro. Aquí estamos hablando de Y unas han sido vanguardias históricas, parece, ¿no? Por supuesto. Entonces, tal vez la excepción sea relacionarla con un texto de Mario de Micheli. Mario de Micheli tiene una historia del arte del siglo XX, en el cual él menciona que su visión y su definición está cercana más bien a las vanguardias históricas del siglo XX, que por supuesto tienen sus antecedentes en este movimiento del impresionismo. El impresionismo fue una verdadera revolución en cuanto a la pintura, ¿no? Completamente. Desde el hecho de que pues salen de los talleres, ¿no? O sea, ya están como hartos de estar dentro y de ser, creo, pintar tan lo que está pasando diplomáticos, dentro ¿no? Tal vez. Y salen a pintar, creo, paisajes, la luz principalmente. Pintar al aire libre, que era una de las cosas que la academia no permitía. Claro. Exacto. Y no se permitía pintar al aire libre porque uno de los fundamentos de hacer las obras era representar la realidad a partir de un parámetro matemático, geométrico, que era la perspectiva. Y el conflicto era representar perspectiva al aire libre, ¿no? Sí. Pues aquí tenía que ver con varias cosas, ¿no? De hecho, uno de los primeros problemas es cómo técnicamente se resuelve un espacio virtual a partir de un punto de fuga. Este punto de fuga que se da en la perspectiva era un punto de fuga que armonizaba todos los elementos que estaban dentro del espacio representado. Y el conflicto, por supuesto, es que si se pinta al aire libre, no hay perspectiva, no hay punto de fuga y por lo tanto no puedes armonizar todos los elementos. Lo que están apostando de alguna manera los impresionistas es por el caos. Sí, no puedes controlar lo que está pasando ahí afuera. Un poco se vincula también con la idea
de estos artistas tratando de romper con un esquema de representación que había sido totalmente realista, venía fundado en la academia, ¿no? Estamos hablando ahí un poco de la técnica, porque me parece que aunque los impresionistas conocen la técnica, ellos optan por las manchas, ¿no? Que es por lo Pero eso no quiere decir que no tengan técnica, no, están usando esa es otro tipo su de técnica, es una ¿no? técnica nueva. Claro. Pero no iba un poco a lo que usted estaba diciendo, que era realismo y... El pincel clásico, que es como se le conocía, ¿no? La pincelada relamida es una pincelada perdida. De hecho, una de las reglas de la academia, la academia tenía específicamente 10 reglas específicas que decían cosas como no se puede pintar al aire libre porque tiene que haber la representación perspectívica, no se puede pintar con manchas porque no puede haber la expresividad que contamina la obra, sino que todo tiene que estar difuminado y la presencia del artista no tiene que estar, al menos gestualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los impresionistas rompen con estas 2 reglas básicas. Igual, otra de las cosas que decían es, los colores que deben usarse deben ser colores tierras, cuaternarios o sucios, que es como se les llamaba a estos colores. Es una mezcla de opuestos. No son primarios, los primarios, si recuerdan, amarillo, azul, rojo. Claro. No son secundarios, verde, naranja, y violeta, sino son la mezcla de varios de ellos, ¿no? Entonces, básicamente lo que ponían es colores opuestos, como un violeta y un amarillo, y entonces sale un gris, que es un gris bastante extraño, que es un color sucio, se lo conocen como colores sucios, y lo que se hacía es pintar solo con esos colores. Y los impresionistas llegan a hacer también todo lo contrario, ¿no? Ellos no utilizan el negro, de hecho. La luz, ¿no? Ahí es cuando vemos el cambio de estas pinturas a veces tan oscuras a las pinturas impresionistas, que tienen mucha luz. Que están iluminadas mucho y además que tienen colores primarios que no se habían utilizado anteriormente. Que llega incluso a una tendencia como el puntillismo, donde los puntillistas trataban de poner manchas de colores juntas para que se mezcle en el ojo. Claro. Es decir, no buscaban mezclarla en el color del lienzo, sino en el color que el ojo percibe. Por lo tanto, hacían diminutas manchas de colores, una verde y una amarilla y una azul, por ejemplo, para que te dé la verde. Y era el juego, ¿no? Se ponían los colores primarios uno junto a otro para que estos comiencen a fusionarse, pero en el ojo del espectador. El ojo lo completaba. El puntillismo justamente, o el fragmentalismo, que también era conocido, que el divisionismo como tal, que eran los puntos divididos, los colores divididos, y que tiene que ver además con la teoría de los colores de aquellas épocas, ¿no? Itten está también construyendo una teoría de los colores, están influenciados por la teoría de color que Newton había ido desarrollando a partir de la luz que atraviesa el prisma y que descompone los colores, y todo eso le llevaba a hacer una investigación casi científica sobre el color, ¿no? Claro, entonces están influenciados también por la ciencia, están influenciados por una visión política, que es este cambio y esta ruptura totalmente cercana a lo que sería el realismo. Entonces la noción de realidad comienza a cuestionarse, y es lo que están pintando los otros artistas, es una apariencia, ¿no? Los artistas deberían pintar una realidad, pero ahí el problema es qué es lo real. Y eso es lo que están planteando. Una de las cosas que se plantean... Vamos otra vez con la subjetividad de todos nuestros programas. Imagínate que es muy interesante porque una de las cosas que se plantean es, bueno, nosotros no vemos las cosas. Las cosas están ahí, pero nosotros no vemos las cosas. No, claro. Vemos la luz, ¿no? Vemos la luz que se refleja en estas cosas. Por eso son los pintores de la luz. Ellos no quieren pintar las cosas, ni quieren pintar iluminado. Quieren pintar lo que se refleja en el ojo, que es la luz. Entonces es finalmente todo lo que está ahí afuera es un engaño. Lo único que vemos es la luz y eso es una apariencia. Esa es la realidad. O sea, ahí hay un concepto filosófico sumamente profundo por parte de los impresionistas, ¿no? Sumamente profundo, que parece que no se ha tomado en cuenta, además, no se les da, no llegamos se les reconoce. Sí, en ese sentido, ¿no? Porque es muy extraño, porque, digo, en su momento no fueron valorados, las obras impresionistas no se vendían, que es otra de las cosas que también se cuestionan, ¿no? No vamos a hacer trabajo por encargo. La pregunta era obvia, ¿no? Nosotros no somos simples tenderos. ¿Qué somos? Somos artistas.
No estamos trabajando por encargo, no somos como Claro. panaderos que llegan y Están nos dicen, haciendo haga lo un que- pastel lo de 3 que pisos. realmente No, necesitan expresar. Entonces aquí viene pero además si lo piensas es que expresar, porque también sus pinturas no son Claro, pinturas, era decisión, ¿no? De ellos. pues, pero si las ves además no son revolucionarias, ¿Cómo ¿no? no? No, claro Son que no. paisajes, son retratos, son bailarinas, o sea, tampoco tiene así una Lirios. Lo revolucionario no era tanto el tema de las pinturas, sino la técnica y la ideología que tenía detrás, ¿no? Este movimiento. Fíjate que el tema también es muy importante porque no era algo que se hacía cotidianamente, no se pintaba al aire libre, no se Exacto, y hacía pintaban paisaje. paisajes, lirios. Pues el paisaje se había comenzado a hacer, pero era un paisaje bastante realista en cuanto a imitación. Y no se hacía al aire libre tampoco, ¿no? Se hacía en general utilizando cámara oscura, con reflejos de luz sobre los lienzos y geométrico, todo geometrizado, ¿no? Ahora, también hay que pensar que los impresionistas no son una revolución así tan violenta como parece ser, ¿no? O una revolución social, tal vez estamos hablando de una revolución social. Me refiero más bien a que mucha gente cree que el impresionismo es un parteaguas, ¿no? Que hay un antes y después del impresionismo y que surgen los impresionistas y cambian toda la historia del arte, y no es así, estaban Se podría influenciados decir en que un a partir proceso de ahí empezó histórico. como el arte. Pero habían moderno. comenzado antes. Bueno, o sea, pero todos los movimientos artísticos no tienen que ver con el anterior. Sí, deberían. Pues yo considero que sí, ¿no? Deberían, Porque- no deberían estar aislados, digo, si Exacto. históricamente tienen una secuencia, aunque sea ideológica, ¿no? Aquí, por supuesto, uno de los problemas es que estaban influenciados, por ejemplo, con el trabajo de Turner. Turner está pintando en Inglaterra estos paisajes enormes, no sé si recuerdan por Ahorita ahí, les que publicamos eran una obra totalmente de él para que lo sensaciones, lo habíamos mencionado ya cuando hablamos del romanticismo. El romanticismo inglés es un movimiento en el cual los artistas están pintando sensaciones y sus sensaciones son totalmente cercanas o casi antecedente de lo que será el impresionismo, ¿no? Lo otro es que también está esta visión social de la realidad que surge con los realistas como Courbet y que también está influenciando este movimiento. E incluso pensar en algunas cosas como los románticos franceses, Delacroix, Géricault, también son influencia, ¿no? Entonces ahí tienes una serie de cosas que están influenciándoles. Eso está muy padre, ¿no? Además No, porque... no podrían, referirse a este parteaguas en cuanto a la abstracción, tal vez. Porque los impresionistas pues están haciendo una abstracción de lo que ellos ven, ¿no? Bueno, literalmente el sentido con el que se maneja abstracción es como no figuración, Ajá, exacto. pero no es lo mismo. O sea, Pero así los es. impresionistas no son figurativos, ¿o Sí, sí? son figurativos. Sí, lo son. Sí. A lo mejor no Pero el en hecho cuanto que a la sean manchas, pincelada, ajá. pero tu ojo ya lo reconoce como algo figurativo. Hay O una sea, no, figura claro, pero- reconocible. Sí. Eso es figuración. Ah, ok. Abstracción se supone que sería lo que no se puede reconocer, lo cual también es un concepto bastante equivocado, porque lo que no se puede reconocer es no figuración. Pienso, por ejemplo, en artistas como Magritte, que hace obras como Las vacaciones de Hegel. No sé si la podemos por Sí, ahí claro, subir claro, para que claro. nuestros Sí, amigos la vean. les vamos a estar poniendo las imágenes como siempre en nuestras redes sociales. Síganos, escríbanos y si tienen alguna duda, sugerencia. Pregunte. Pregunte. Sí, pidan canciones si quieren. Estamos en Twitter como @filosofarteuc y en Facebook como Filosofarte. Ahí les vamos a estar posteando todo lo que... En Las vacaciones de lo de que estamos Hegel hablando. es una obra muy rara, ¿no? Tiene un paraguas abierto, un paraguas negro, arriba está un vaso con agua sobre un fondo rojo y eso es todo. La obra es totalmente figurativa porque reconocemos lo que está ahí, pero es totalmente abstracta en cuanto a contenido. En cuanto a No concepto, tienes idea ok. de qué está pasando. Claro. El título te pone en un conflicto más grave todavía. Las vacaciones. No te de ayuda Hegel. nada a entender. Algún rato comentaremos sobre esa obra y algunas de las hipótesis Sí. que se pueden Cuando mencionar. regresemos seguimos No, con no, esto. cuando regresemos, no, algún rato Sí. porque vamos a hablar del impresionismo. Sí, pero ahorita nos tenemos que ir a canción. Perfecto. ¿Con qué los vamos a dejar? Chicos, pues yo les tengo una canción que, si me permiten un segundo, porque estaba subiendo la foto. Tenemos la canción de Arabesque, que es de Claude Debussy, que es música impresionista. Esta canción es de 1888. Disfrútenla.
usradio.net. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, yo nombro como a 12 con cualquiera que conoce, hace epistemología. Pues ya regresamos aquí a nuestro programa Filosofarte. Qué bonita Estamos hablando canción, del qué impresionismo. Y pues nos quedamos hablando un poquito de las vacaciones de Hegel, porque estábamos hablando de si el impresionismo cuadro era de abstracto René o no era Magritte. abstracto. Pues sí, la pregunta por supuesto tiene que ver con el concepto, ¿no? La abstracción es algo que te saca de la posibilidad de una vinculación con la noción de lo real. Y aquí el problema es que lo hemos asociado a la imagen y confundimos abstracción con no figurativo, que creo que es una cosa fundamental de aclararla, ¿no? Y bueno, con los impresionistas por supuesto hay figuración, son figurativos, no se puede cuestionar eso. Ellos parten de una exposición que hubo en 1863, que fue algo muy muy interesante. Se presentó un salón de artistas. Francia había estado muy interesada en hacer que el arte sea uno de sus bastiones, la cultura, ¿no? Deciden convertirse en la ciudad luz, en la ciudad de la cultura, en el centro cultural del mundo. Esto es un proyecto además muy muy interesante, y para esto comienzan a hacer una serie de ferias de arte y hacen un salón de pintores oficial. Entonces, había un salón oficial donde todos los pintores querían participar, llevar sus obras, presentarlas, porque ahí era donde lograbas la fama, ¿no? Entonces, si estabas ahí, eras el impresionista. Por supuesto. No, eras el artista. Claro. Todavía no existían impresionistas siquiera. La corriente como tal todavía no está. No existe todavía. Y entonces, en ese año, hay tal número de participantes que a algún genio por ahí se le ocurrió que valdría la pena educar al pueblo mostrando lo que habían rechazado. Había tantos participantes, decidieron, a ver, vamos a los rechazados también a exponerlos y vamos a hacer un salón de los rechazados. Ay, pobre. Ojalá eso se hiciera ahorita. Entonces fue muy interesante. ¿Tú estarías porque ahí en el salón de los rechazados? Pues no, es como los exnovios, ¿no? Los rechazados. Un salón entero. Pero bueno, hay una de las cosas que sucedió es que, pues sí, muchísima gente iba a ver las obras rechazadas, un poco también como para tener una especie de idea mórbida. Sí, claro, por de morbo. ¿Por qué lo rechazaron? rechazan. Y esa era la intención, ¿no? Que el público se eduque estéticamente para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Pero en esta exposición de los rechazados, en el salón que hubo una obra. ¿Tenía algún que nombre se esta destacaba, exposición? El Salón de los Rechazados. ¿Así se llamó? En serio, pensé que era broma. ¿De quién era? ¿Así ¿De se llamó? San? No. La obra que estuvo expuesta ahí, que fue la rechazada entre las rechazadas, que fue una de las cosas más extrañas. ¿Cuál? Había filas de gente hablando y murmurando frente a esta obra. Se cuenta que el propio emperador Napoleón III llegó, Monet, la miró, impresión. se dio la vuelta y dijo, esto es una vergüenza, no puede ser posible. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y bueno, eso escuchamos todavía muchas veces en varias exposiciones. Claro. Y entonces una de las cosas que pasó es que esta obra se convirtió en un punto de partida. De hecho, frente a este cuadro había una serie de jóvenes artistas que son los únicos que comenzaron a pensar, él sabe qué es lo que hay que hacer. Wow. A él hay que seguirlo. Y decidieron además pedirle que sea el líder de su grupo. Ellos fueron los impresionistas. La obra se llamó La Olimpia, de Monet. Vamos a ponérselas ahí para que puedan ver. El tema además es un tema bastante tradicional, ya se había pintado antes. Es una Venus que está recostada, tiene un perrito ahí a orillas de la cama, está acompañándolo un perro chiquito. Hay una empleada que está en la parte posterior. Tiziano había pintado esto, ¿no? De hecho, uno de los problemas que se menciona de esta obra es que hay una mujer negra que está sosteniendo un ramo de flores. Y hay una cortina, ¿no? Esta Olimpia tenía un problema básico y es por lo que creó tanto conflicto. El problema de la Olimpia es que era una mujer del siglo XIX. Antes se podía pintar desnudos, pero tenían que ser
musas, diosas, seres mitológicos. Claro. Podían estar desnudos ahí, pero siempre y cuando sean personas y esta- irreales. ¿Esto tiene que Era ver con una el ideal? ¿Esto tiene que ver mujer un poco con el Exactamente. común y ideal? corriente. Claro, Ok. no era lo real. Ahí viene el conflicto de la realidad, ¿no? Exacto. Lo que está pintando en esta obra Monet tiene que ver justamente, exactamente, Ok. lo que estaba pintando es la realidad. Era una mujer real de su época. Claro. De hecho, era una mujer reconocible. Era una modelo que posaba desnuda para muchos artistas de la época, tomando en cuenta además que posar desnuda en aquellas épocas, como hasta ahora para muchas personas, era algo que se censuraba y se veía como muy malo. Lo Como asociaban prohibido. con la prostitución, ¿no? Sí, claro, si se desnuda frente a tantos hombres, pintores, artistas, pues debe ser una mujer de dudosa moral, ¿no? Entonces inmediatamente De inglés la relajada, asociaban. dirían por ahí. Y la ¿En que dónde? De inglés relajada. ¿Qué onda? Una vez escuché esa frase y me dio Pues, muchísima Tú la se oye muy bien, inventaste, sí, tú la claro. inventaste. Obviamente. seguramente, pues por lo menos llevaba políticas de puertas abiertas y claro, de puertas, no de piernas, por favor. Nadie pensó en lo contrario, nadie No, pensó pero vale la pena las aclaraciones Claro. porque cualquiera se Usted confunde, pone esas ¿no? ideas en mi cabeza. Entonces, Evitamos malas interpretaciones. por supuesto, Sí, es porque mejor aclararlo nos a van a que pensar censurar, mal. nos van a quitar No, el programa. aquí tenemos totalmente libertad para el ligue auditivo, ¿no? Apertura. Eso es ligue auditivo, Es por que ya se supuesto. pasó el ligue. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues la obra se expone, estos artistas la ven y comienzan a seguirlo, ¿no? Monet tenía ciertos conflictos con Manet, que además es el otro artista de este grupo, que es muy importante, No los porque confundan. él comienza en cambio a buscar esta noción de las impresiones. De hecho, él pinta una obra que es muy muy conocida, La impresión del sol naciente, que tiene que ver con el nombre de impresionistas, ¿no? Los críticos se fueron sobre ellos. Muchos decían, son buenos artistas, saben pintar, podrían ser grandes, hacer grandes obras de arte si terminasen sus cuadros. Entonces, la visión era más bien como que sus cuadros estaban inacabados. Y claro, por supuesto, les costó muchísimo, muchísimo, de hecho, 30 años, el calar en el gusto del público. No gustaban, Nadie compraba sus obras. nadie valoraba sus obras, no las querían comprar, casi mueren de hambre, muchos de ellos, casi mueren de hambre, pues incluso muy cercano en esa época está también, y muy cercano a los impresionistas, está Van Gogh, vendió 2 cuadros en su vida. Neoimpresionista, ¿verdad? Cézanne vendió, pues sí, Sí. está dentro del neoimpresionismo, vendió un cuadro en su vida Van Gogh, Cézanne vendió 2, que es muy raro, ¿no? Picasso lo considera el padre del arte moderno, su maestro intelectual, y vendió 2 cuadros en su vida. Se hubieran esperado un poquitito más. Sí, claro. Sí, porque para el Harmony Show de 1913 se vendieron 300 cuadros impresionistas. Para 1913. Y Unos entonces, cuantos añitos claro, más. les costó Nos unos hubieran cuantos durado un años, poquito ¿ah? más. Y les costó unos cuantos años y el abrirse ese espacio y romper además, porque había esta visión además, que ellos no querían estar haciendo obras por encargo. No, se rehusaban a hacer obras por encargo. Y también es una visión sobre el artista independiente, el artista Sí, le restaba libre. un poco lo artista al artista, ¿no? Claro, se sentían condicionados, ¿no? ¿Y qué pasa, perdón, con Lautrec? ¿Lautrec entra Es en los neoimpresionista. impresionistas? Pues también se lo ¿no? ubica dentro del postimpresionismo, Ok. que es una fantasía histórica finalmente, ¿no? Es como tratar de poner un separarlo. orden. Ellos vivían y convivían y se conocían y eran compañeros, pero los unos estaban haciendo Pero cosas a lo que mejor ya hay iban un poco más de allá del cambios en las impresionismo, ¿no? técnicas, ¿no? Por eso Sí, por la supuesto. diferencia del impresionismo y el Pues sí, neoimpresionismo. claro, y conviven en la misma época, pero De hecho, es como mucho más arriesgado el postimpresionismo, ¿no? Gauguin, Van Gogh, Ah, Gauguin. Toulouse-Lautrec,
están. De hecho, me parece que ahorita que usted está hablando de cómo convivían, los molinos eran muy importantes, ¿no? No era ahí en los cafés, por ejemplo, el molino rojo, no era donde se y se refleja Ajá. mucho en las pinturas impresionistas. Que Todo era el tiempo el se están pintar su representando. mundo, ¿no? De hecho, Claro. me parece que hay un cuadro, no recuerdo en este momento el nombre, a ver si usted se acuerda, es de Renoir. Estamos pensando en el mismo Y- cuadro, seguramente. Y el de Renoir, pues, es uno muy famoso, ahorita lo busco si no en internet, no El recuerdo su Café nombre. de la calle Galitz. Exactamente, y no es un molino. De no es- el título en francés. Sí, sí, Moulin sí, el Rouge. café, No, 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 el, no, no. el café de la calle Gale. Ajá. Ajá. Que era también una especie de prostíbulo, digo, Sí, Exacto. claro. que es también lo otro, ¿no? Estos artistas Y muy también- modernos están abiertos a otras áreas de la vida que anteriormente los artistas pues, no estaban tan cercanos o tan expuestos, ¿no? Tal vez incluso las ocultaban. ¿no? Pues Sí, sí. y también el rechazo ante estas pinturas era porque la clase alta que frecuentaba estos molinos no quería que se supiera todo esto y en las pinturas lo Que representaban. estaban ahí, por supuesto. Es parte de eso, ¿no? Digo, una de las cosas con las que se están confrontando es con una sociedad moderna. Esta sociedad que ya es industrializada, comienza un desarrollo industrializado de la producción y tiene también estas sociedades que ofrecen una serie de expectativas y experiencias a los habitantes. Y claro, parte de ello es la vida social, la vida nocturna, el poder reunirse en ciertos espacios y evidentemente con todo ello una vida nocturna pues no se puede entender sin tener cercana la prostitución, las mujeres de la noche, etcétera, etcétera, que comienza a ser, pues digo, por decirlo bonito, Eso era ¿no? como De a la- Batman, de la- el nombre de la noche. No, ese es del caballero de la noche. Y las damas También de la estaba noche. prostituido, Son pero eso es unas otra damas. cosa. Pero las damas de la noche, pues las damas les damos, ¿no? Ay, No, ¿qué dije? pensó en voz Ay, alta, sí. creo. Profesor, lo van a censurar Seguras. nuestras autoridades. Pues si no se están riendo, que espero que no. Bueno, aquí una de las cosas que pasaba es, por supuesto, que están ante una experiencia que era muy conflictiva. ¿Por qué? Porque también se censuraba la prostitución. Había enfermedades muy raras sobre las mujeres. Una de ellas se conocía como el furor uterino, que estaba asociado con el problema del orgasmo femenino. Y si las mujeres sentían placer, eran condenadas a un manicomio y se las aislaba. No, pues yo ya Entonces, estaría de bien hecho, era muy encerrada. interesante. Miren. Era muy extraño porque las que Cadena perpetua para Fer. no puede ser. Placer. Esos comentarios Ay, lo bueno es que nuestra me audiencia distraen no reconoce mucho. mi cara, no Sí, asocia mi no, voz con mi cara. Entonces, Ahorita, Lo bueno es que no no, nos no, ven. no se preocupen, ahorita te subimos una foto de Fer. Para que toda la universidad que nos visita en la cafetería. Pues pueden ver La ahí ubique. en el carrusel de UC que están nuestras fotos. ¿Ya hay por si carrusel? acaso. No, pues. Bueno, En ahora, las fotos. una de las Sigamos, cosas sigamos. que pasaba es Sí. que los impresionistas iban a estos lugares a donde encerraban a las modelos, a las mujeres prostitutas, porque muchas de ellas eran sus modelos. Entonces iban a verlas, estaban ahí, digo, Degas pintando a las muchachitas de estas bailarinas. Tal vez no eran tan bailarinas. Pues fíjate que era un espacio que se asociaba primero con la pobreza, no era así como ahora que las mamás llevan a su hijita al ballet, no, Claro. eran niñas pobres las que iban al ballet. Y también, en medida que eran niñas pobres, estaba Estas asociada chicas que mucho con la bailaban, prostitución ¿no? En los infantil. molinos. Entonces se asociaba con la prostitución No creo que esas infantil. chicas hayan ido a la escuela de ballet. No, para nada. Ni siquiera había una escuela así oficial en esas épocas, ¿no? Y claro, era una escuela que estaba desarrollándose también, no tanto como una cuestión artística, ¿no? Sino más bien como una cuestión de entretenimiento. Y claro, está fusionándose con todo este momento histórico. Eso pasa en muchos sentidos con los impresionistas. Los impresionistas comienzan a buscar otras posibilidades de temas, esto de pintar bañistas, esto de pintar mujeres semidesnudas en acciones cotidianas, ver incluso los temas que trata, por ejemplo, Toulouse-Lautrec,
que ya son mucho más complejos, ¿no? Son bastante más complejos. Puedes Bastante encontrarte ahí reales. mujeres en una fila, mujeres prostitutas Bailando semidesnudas cancán. en una fila, no, que bailando canca, esperando para No, la espérate. revisión médica. Que son, No estaba pensando. que ya es en el mucho mismo más cuadro. complejo, ¿no? O sea, mujeres prostitutas esperando para que les hagan la revisión médica y que Que no son tienen cosas enfermedades. reales, cotidianas, Por pero que supuesto. la gente creo que no le gusta enfrentarse a esa realidad. Le es Exactamente. incómodo. Y ahí sigue Y el por problema eso de el lo real, rechazo. ¿no? Sí, claro. De ahí el problema de qué es lo que se está pintando y la noción de realidad que se construye en cada época. Aquí están viendo una realidad De que es una idealismo. realidad vinculada más con la pobreza, con un submundo, con otras culturas, subculturas que no estaban reconocidas socialmente. Y claro, eso no le gustó a una clase dominante en aquellas épocas, por eso no tuvieron el éxito que supuestamente deberían haber tenido. Lo extraño es cómo posteriormente se legitima, se valora, ahora son de las obras más vendidas, ¿A más partir de caras. qué surge ese cambio? Pues vienen Creo que con la varias sociedad cosas. es un poco mira. más descarada, ¿no? Bueno, no descarada, pero vamos, hay cosas ya más fuertes que ver a un par de chicas, me imagino, Pues, formadas para una y no revisión solo médica. por eso, ¿no? Sino que también el público comenzó a valorar eso en medida que se confrontaba con cosas mucho más diferentes. Claro. Entonces, claro, les pareció maravilloso el impresionismo cuando tuvieron que confrontarse Lidiar con con- el expresionismo, ¿no? Claro. Entonces, Con esa la cosa ya mierda era de mucho más Piero complejo, Mazzoni, que ya ¿no? son mucho posteriores, por supuesto. Pero para esos años, para inicios de la segunda década del siglo XX, para los años 20, se instaura un mercado del arte. Y en el mercado del arte, los primeros en ser recibidos son los Son los impresionistas. impresionistas. Para los años 20. Una cosa que era muy interesante, por ejemplo, Van Gogh no había vendido nada. Cuando se muere, quedan 700 cuadros metidos ahí en Pobre la bodega hombre. de su hermano, Y es sin Teo, posible ¿no? comprador. Exacto. De hecho, cuando muere Theo, el hermano de Van Gogh, igual los cuadros no se habían vendido. ¿Es la esposa de Teo? Es la esposa de Theo quien comienza a promover las obras, a venderlas, iniciando además también otro lucrativo negocio, que es esto de ser corredor y vendedor de arte, que es algo que tampoco había anteriormente, ¿no? Eran los propios artistas los que trataban de vender sus obras, colocarlas. A veces Y tenían empiezan a algunos venderse a la ayudantes, par, ¿no? por ejemplo, Cézanne, que tampoco vendió cuadros, fue como en la misma época, Fue en Nueva York. cuando empiezan a Fue en moverse Nueva York todas porque, estas piezas. te digo, en Europa todavía no se vendían ni entendían por qué los neoyorquinos estaban comprando estas obras, pero en el Harmony Show de 1913 se ponen estos cuadros impresionistas y comienza una venta impresionante realmente. Eso sí fue un impresionismo impresionante, ¿no? Se vendieron cantidad de obras, 300 cuadros, nunca antes se habían vendido tantos cuadros en una exposición. Entonces fue el inicio del mercado del arte como tal, esa Wow. exposición. Entonces ahí tenemos una serie de puntales, ¿no? Y de vinculaciones entre el mercado del arte, la sociedad industrial, los nuevos movimientos artísticos, esta búsqueda de expresividad. Hay que vincularlo, por supuesto, con una cuestión técnica. Algo que los impresionistas habían estado haciendo es romper con lo que técnicamente se estaba desarrollando. Para mediados del siglo XIX, pues el señor Daguerre registra la cámara fotográfica como su invento, aunque no era solo suyo, y cuando lo registra, pues también viene una ola de comentarios totalmente extraños que decían que ya la pintura había muerto, que era innecesaria, que ya para Claro, qué, la fotografía la sustituía. que la fotografía la desplazaba, no solo la sustituía, ¿no? La hacía innecesaria, porque lo que antes hacían los pintores ya lo podía hacer tranquilamente la fotografía. Entonces nos pone ante una cosa muy interesante, muy extraña, pues ya no es necesaria la ¿Dónde quedó el pintura, sentimentalismo? ya no era necesaria la pintura y entonces pues comienza un juego muy muy interesante que libera a los artistas de esta obligación, entre comillas, de tener que pintar las cosas como se ven y pueden pintar las cosas como se ¿Cómo se sienten. sienten? Ahí está el sentimentalismo, ¿vieron? Ahí está. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. Ah, a eso te referías.
Pero sería más bien como sensaciones, ¿no? No como Claro. sentimientos nada más. Ahí podríamos otra vez hablar un poco de las pinceladas que son tan texturizadas. Pues Podrían- comienzan a hacer estas pinceladas mucho más gestuales, más expresivas. La pincelada se convierte en esta posibilidad de poner y dejar huella. Era huella del artista, Claro. ¿no? Ya no solamente era el hecho de difuminar y que aparezca una figura, era dejar la huella del artista ahí. Tengo, perdón, ahí una pregunta. El óleo, ¿cuándo surge el óleo como material? Ah, bueno, el óleo como material surgió muchísimo antes. Ah, ok, surge entonces en no el tiene nada que ver. Renacimiento. Ok, perdón. Ah, Pero una cosa que sí, en cuanto a lo técnico, que permitió que se desarrolle el impresionismo, fue la invención de los tubos de óleo. Los Ok. tubos Ah, de ok. estaño, estos tubos que los utilizamos Sí. todavía hasta la época actual, estos tubos se inventaron en aquellas épocas y tenían una ventaja, permitían que se lleven los colores al fuera exterior, al campo claro. y se Claro. mantengan frescos. Antes los llevaban en frasquitos de vidrio y eran tapados con roscas o con trapitos liga. con ligas, pues ni siquiera ligas. Me vi No era muy- tan Ligas fácil auditivas. su Contemporánea. transformación. Pues vamos a seguir Entonces- ligando auditivamente. Les vamos a mandar una canción. Esta es de Joe Dassin. Se llama Champs-Élysées. Disfrútenla. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. usradio.net. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Ya regresamos. ¿En qué nos quedamos? Estábamos hablando de los óleos, ¿no? De su transportación, que era más fácil en estos tubos de... Los tubos de óleo. Sí, por supuesto. ¿Qué onda, Beto? Estas Nos nociones está de- distrayendo, Beto, perdón. Esta visión de la tecnología que también alteró y permitió el desarrollo del impresionismo, ¿no? Digo, creo que son muchas cosas que se van cruzando. La cámara fotográfica, los rayos X, incluso que se estaban ya descubriendo en aquellos años, a fines del siglo XIX, que también están tratando de
de encontrar la parte del mundo interior, ¿no? Fotografiar el interior de las personas, el desarrollo, por supuesto, de la psicología, de la psiquiatría como tal, con el Dr. Freud, que también era un análisis del mundo interior. Aquí comienza todo este juego del mundo interior y de la realidad interior. La realidad no solo es eso que está afuera, sino también es algo que estamos viviendo internamente, de hecho, que se construye internamente, y ahí comienza el primer problema, ¿no? Bueno, el problema más interesante en cuanto a lo que sustenta las teorías del impresionismo. El impresionismo está también vinculado con todas estas cosas. Los impresionistas están haciendo obras sobre estos parámetros, sobre estas condiciones externas, y también están cuestionándose y enterándose de todas las visiones que hay alrededor de esto, ¿no? También la noción de ciencia. La ciencia también estaba cambiando muchísimo en múltiples sentidos. De hecho, los científicos para fines del siglo XIX creían que ya lo habían resuelto todo, que ya lo conocían todo, ya todo era entendido, comprendido. Ilusos. Bueno, había un par de cositas así pequeñas de resolver, pero en general ya todo estaba resuelto. Y se confrontan también con eso, ¿no? O sea, lo que vemos es una apariencia, lo que vemos son sensaciones, las sensaciones son cosas que se construyen internamente. Entonces es todo un cuestionamiento al imaginario y a las ideas que tienen en el siglo XIX las personas del XIX, y poniendo en crisis además estas percepciones del mundo, ¿no? El impresionismo es realmente una revolución artística, por eso, por todas estas cargas que confrontan, que no solamente es un arte bonito, un arte contestatario, es un arte colorido. Pues sí, que es lo peor, ¿no? O sea, creo que los impresionistas estarán revolviéndose en su tumba, sabiendo que sus obras se venden así en el mercado, se valoran así en el mercado, cuando les costó tanto, primero, lograr posicionarse y ser reconocidos. Claro. Segundo, muchos se murieron sin que siquiera se sepa de ellos. De su existencia. Sí, de su importancia, ¿no? Y tercero, se los banalice tanto, ¿no? Así como un arte muy bonito y colorido. Que decora. Sí, claro, todo, para la sala simplemente, pues ¿no? Sí, que pierda todo el sentido. ¿Y ahora qué ¿no? pasa con el impresionismo en nuestros días? Vamos, la influencia que tiene el impresionismo en artistas actuales. ¿Habrá alguno que tenga en mente? Porque pues mira, yo creo que aquí tenemos un montón de conflictos con el arte actual, ¿no? O sea, la influencia del impresionismo no es tanto en cuanto a la visión técnica, pero está. Digo, todo lo que está sucediendo con las pantallas de computadoras y todas las pantallas están directamente vinculadas con el impresionismo. Boom. Tú simplemente amplías una imagen. Televisiones, cada claro, vez tenemos cualquier imagen que amplías está pixelada. Claro que sí. No lo pues había pensado. Cualquier imagen que se amplíe está pixelada, eso es impresionismo. Y es la noción de los impresionistas, ¿no? Puntito entonces por puntito. Todos somos impresionistas. O impresionables. De alguna forma. O impresionantes. Deberíamos serlo, por lo menos, ¿no? Pero aquí el asunto es cómo esta visión primero ha atravesado toda la noción de las pantallas. Todas nuestras pantallas están relacionadas con esto. No es como una influencia directa, aunque hay artistas que siguen reproduciendo obras de los impresionistas, o al menos en el estilo impresionista, pero creo que más allá de eso, tenemos otras influencias muy importantes, ¿no? Primero, el hecho de que los artistas puedan ser libres, pintar lo que quieran y no estar dependiendo de encargos, es una de las herencias claras, ¿no? Los artistas además proponiendo cosas más allá de que gusten o no al público, es otra de las herencias que nos ha dejado así en una visión general del arte. Es decir, este artista que se rehúsa a ser un mercader, se rehúsa a estar condicionado por lo que el mercado quiere o el sistema quiere o porque alguien le manda o le encarga cosas. Todavía hay, no digo no muchos, pero todavía hay artistas que están resistiendo ante estas cosas, que además están proponiéndose y cuestionándose esta noción de realidad, que bueno, ante lo virtual, lo que estamos viviendo actualmente, pues la noción que habían comenzado ya los impresionistas en hace más de un siglo, pues sigue presente. Pues lo mismo, ¿no? Este cuestionamiento de qué es real, qué es la realidad, pues cada vez nos impacta más. Entonces, pues sí, siguen presentes, están muy, muy actuales.
Pues perfecto. Tenemos 5 minutos, todavía nos faltan las recomendaciones y las canciones. ¿Qué les Pues parece si vámonos vamos con por ahí? ellas. Sí, esta semana les traemos una exposición. Se llama El exilio español en la Ciudad de México, legado cultural. Esta exposición reúne fotografías, libros y varios objetos que nos dan cuenta de la llegada de los refugiados al país, y esta está en el Museo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y va a estar hasta enero, entonces tienen mucho tiempo para ir a verla, pero chequenla. Y bueno, pues yo les tengo por acá que la Dirección de Danza celebra 85 años de autonomía universitaria. Entonces lo va a celebrar con una obra que se llama Danzando a Márquez. Esto será en la Sala Miguel Covarrubias los días 24, 25 y 26 de octubre. Entonces pues se los recomendamos eso por ahí. Y tenemos también una proyección, una película que se llama Una Z y dos ceros. Esto también es en la Sala José Revueltas, también en el Centro Cultural. Y este evento es para el 23 de octubre, o sea, es el día de hoy. Esperamos Sí, que puedan amiga. darse una vuelta. Sí, chequen también lo que está. Hay un buen de cosas siempre y nos las pasamos de largo. Pues sí, y creo que vale la pena igual estar pendiente de muchas de las exposiciones que se siguen haciendo en la ciudad, muchas de las actividades culturales que están, películas La mayoría que están. son de entrada gratuita o precios súper económicos. Entonces, solo es cuestión de organizar el tiempo y echarle ganas, ¿no? Creo Exactamente. que sí se puede. De hecho, olvidé decirles que la proyección en la sala es entrada libre, entonces pues es cupo limitado para que Sweet. los que les interesen. Lleguen temprano. Exactamente. Échenle ganas. Pues bien, y vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy con una canción de Joaquín Sabina. Una canción que ha sido a petición de Fer. Y Idea que, del bueno, maestro y apoyada por Fer. Por supuesto, y aquí pues, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? Pues sí, tenemos memoria, tenemos amigos, todas Claro. estas cosas son solo mentiras. Ah, profesor, no Ay. diga eso en una época tan desesperante. Desencantada, pues Como no. en la que estamos ahorita. Pues yo creo que es muy interesante porque además no se trata de negarlo, es más bien reconocerlo y aprender a vivir con esas cosas, pues es lo que nos toca, ¿no? Pues De alguna manera. supongo. Y bueno, no hace referencia específicamente a los discursos de los políticos, porque ahí sí tendríamos muchas más de 100 mentiras, Sí, claro. de algunos al menos. Pues bien, vamos a dedicarles esto con mucho afecto en estas épocas que parece que nos quedan pocas cosas. Pues sí, tenemos pocas cosas de que agarrarnos. Pero la Vamos a esperanza muere agarrarnos. al último. Aférrense a ellas, compañeros. Nos Sí. escuchamos Eso el es, próximo eso jueves. pensaban mis papás cuando a las bautizaron 2. a mi hermana como Esperanza. Esperanza. Perfecto. Claro. Un saludo de Es la que Esperanza. muere al último. Ay, qué bueno. Bye. Buena Adiós. semana. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos un as escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia.
monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas. ¿Qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y Cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y 2 veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Tenemos naufragios soñados en playas, de islotes sin nombre, ni ley ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse